Y les voy a pedir lo que puedan, se pueden poner en pie para tener la palabra del Señor leída en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios eterno, te damos las gracias que una noche más permite que nos reunamos para alabarte, para adorarte, para escuchar, Padre mío, el mensaje que tú tienes para con nosotros. Padre, gracias por cada alma que tú has traído a tu iglesia. Gracias por nuestros niños, gracias por nuestros jóvenes, gracias por nuestros adultos, Padre mío. Gracias, Padre mío, por dirigirnos, por mantenernos. Gracias, Padre mío, por tu infinita misericordia. Padre, y llegamos de diferentes lugares para escuchar, Padre mío, el mensaje poderoso que tú tienes para con nosotros. Te pido, Padre mío, que quites toda distracción y que podamos concentrarnos en lo que tú quieres enseñarnos, Padre Santo. Que las palabras que salgan de mi boca, como la meditación en cada corazón, sean de tu agrado, para tu gloria, y que así nosotros podamos ser nutridos, Padre mío, con el alimento espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. En todo este mes hemos estado hablando sobre la renovación de nuestras vidas. Y hablamos de que el comienzo de la renovación tiene que ver con una confesión. Después hablamos de lo que es el arrepentimiento verdadero para esa renovación de nuestras vidas. Después hablamos sobre pedir por el Espíritu Santo para que nos renueve de una manera especial, que renueve nuestras vidas. Sin embargo, hay un problema. No sé si a usted le pasa lo mismo. Usted quiere hacer algo bueno y usted termina haciendo lo malo. Usted quiere ser bueno, pero usted es malo. Y una lucha interna que no hace que usted haga las cosas buenas que usted tiene que hacer. Muchas cosas que usted quiere y no puede. Y yo quiero hablarle hoy sobre una parte de la renovación que tiene que ver con la renovación de mi mente, de lo que yo tengo en mi mente, porque esa renovación me va a ayudar a gozar tanto de una confesión como de un arrepentimiento, como del Espíritu Santo trabajando en mi vida. Y yo quiero hablar de esa renovación en esta noche porque es bien importante que nosotros comprendamos la renovación que Dios quiere hacer en nuestras mentes. En este pasaje bíblico me está hablando de dos cosas, dos versículos me hablan de dos cosas diferentes, una del cuerpo y la otra de la mente. El versículo 1 del cuerpo y el versículo 2 de la mente. Porque esas dos cosas son las que nos van a ayudar a vivir en una renovación en Cristo Jesús. Y hermanos, cuando somos renovados por Dios, nuestras vidas son totalmente diferentes. Todos nosotros queremos renovación en la iglesia, queremos ver grandes cosas, queremos ver vidas cambiadas, queremos ver cambios. Sin embargo, lamentablemente nuestros cuerpos y nuestras mentes no son usadas para esa renovación. Y vamos a hablar por qué es que caemos en pecado cada día, por qué es que no podemos ver la gloria de Dios y pensar en lo maravilloso que Dios es. Pues estos dos versículos hablan de ese problema que nosotros tenemos y también de la solución.
Miren lo primero que nos dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjense, el cuerpo, como nosotros usamos nuestro cuerpo, es importantísimo. Dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como una alabanza al Señor. Nuestros cuerpos deben ser dedicados para Dios. Todo lo que yo hago tengo que hacerlo. Lo que mi cuerpo está haciendo tiene que hacerlo para Dios. Entonces, la primera parte de esa renovación tiene que ver cómo estoy usando mi cuerpo. Hermanos, lamentablemente usamos nuestro cuerpo en muchas cosas malas que no permiten que nosotros podamos renovarnos. Hermanos, muchas veces nosotros abusamos de nuestros cuerpos con cosas que destruyen el organismo, nuestro organismo. Imagínense, mis hermanos, cómo la gente maltrata su cuerpo. Esa gente que vive, por ejemplo, en el pecado de la adicción, por ejemplo, de tomar, del alcohol, de las drogas, y cómo son sus cuerpos para destrucción. Y Pablo nos está diciendo aquí que nuestros cuerpos deben ser usados para la gloria de Dios, que nuestros cuerpos deben ser cuidados para la gloria de Dios. Mi hermano, muchas veces muchos hermanos no se cuidan y hacen, muchas cosas con su cuerpo que no deben. A veces comen muchas cosas que no deberían de comer, maltratan su cuerpo, no duermen bien, se desvelan, y todo eso es parte de destruir tu cuerpo, porque me dicen, no, vuestros cuerpos como cristianos deben ser presentados a Dios como culto racional. O sea, mi alabanza a Dios es mi cuerpo. Es por eso, mi hermano, que nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado cómo usamos nuestros cuerpos. El mundo pues vive en la carnalidad, nosotros vivimos en la santidad, y nuestro cuerpo, lo que nosotros comemos, lo que nosotros vestimos y lo que hacemos debe ser para provecho, para la gloria de Dios. Pero yo quiero llegar a la segunda parte, y tiene que ver con la renovación de mi mente. Fíjense en el versículo 2 como dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjese, aquí está hablando de una renovación de la mente. No os conforméis a las cosas de este mundo, pero sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Aquí el entendimiento tiene que ver con nuestra mente. Y les voy a decir, mis hermanos, una cosa que cada uno de nosotros hace cuando va a pecar. Y por eso que la mente es tan importante. Fíjense, cada vez que pecamos, hacemos 3 cosas antes de cometer un pecado. Y fíjese, usted mismo examínese. Primero, usted piensa en el pecado, ¿verdad? Eso es lo primero que usted hace. Usted piensa. Viene algo, un pensamiento de algo, entonces usted comienza a pensar, bueno, ¿debería hacer eso o no debería hacer eso? Pero ya usted sabe. Pero el pensamiento comienza, así es que Satanás comienza a lanzar dardos a su mente y le pone ese pensamiento en su mente para que usted haga lo malo. Entonces comienza con ese pensamiento. Y ese pensamiento, pues, si usted lo deja crecer en su mente, poco a poco, ¿verdad?, va a tomar cabida en su mente y va a ir destruyendo su mente. Así comienza el pensamiento. Después del pensamiento, crece a una imaginación, ¿verdad? Entonces usted después del pensamiento se imagina que va a pecar. Se imagina que tiene que, por ejemplo, una comida, tiene que comer demasiado. Entonces usted se imagina comiendo esa gran torta que sabe que le va a hacer daño, pero usted se imagina comiéndose esa comida. Y después viene la justificación. Bueno, yo lo hago, y miren en el pecado que cada uno de nosotros hacemos,
yo lo hago, bueno, porque todo el mundo lo está haciendo. O yo lo hago porque, bueno, es que me ayuda. Entonces usted se justifica. Usted comienza con un pensamiento, después se hace una imaginación y después se convierte en una justificación. Y después es que usted, entonces, se come la torta, usted peca entonces. Y en todos los sentidos, mis hermanos, adulterios, la pornografía, todas esas cosas comienzan con un pensamiento. Ese pensamiento se hace más grande, es esa imaginación, y después usted se justifica. No, es una cosa que necesito. Entonces peca. Entonces, por eso es que me está diciendo aquí, para renovar mi vida, tengo que renovar mi mente, porque todo comienza en la mente. Fíjense lo que dice algunos pasajes bíblicos que quiero compartir con ustedes. Quiero comenzar con el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23, sobre la mente, y el versículo 7 me dice: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Mire cómo dice, como uno piensa, entonces uno es de esa manera. ¿Por qué es que nos afanamos tanto en la vida, mis hermanos? ¿Por qué es que nos traen tantas ansiedad en la vida? Porque nuestro pensamiento está controlado por las cosas de este mundo. Cada vez que tú dejas que los problemas controlen tu vida, cada vez que tú pienses más en los problemas que en cómo Dios puede solucionarlos, entonces el pensamiento te hace miserable cada día. Fíjense en todas las cosas que uno piensa. Ustedes saben, en vez pasado yo me torcí un pie. Y uno de los errores que uno hace, mi hermano, cuando uno tiene una enfermedad o algo así, uno comienza a pensar lo peor. Usted comienza a pensar lo peor cuando le dan alguna noticia. Usted piensa lo peor. Entonces, cuando el pensamiento llena su mente, entonces le quita la paz. Eso es lo que es la ansiedad, el afán de la vida, ¿verdad? Porque una vez que le quita la paz, ya usted no está pensando en Dios. Inmediatamente se le quita la paz, ya no está pensando en Dios. Eso es lo que pasa con otros pensamientos. Entonces, cuando uno piensa lo peor, yo estaba pensando, me fracturé unos huesos, eso fue lo peor, ya tengo todo, me van a tener que hacer una operación. Entonces, uno comienza a buscar en el internet. Y en el internet, y uno comienza con ese pensamiento malo, ya te dicen un montón de cosas de que ya te van a tener que cortar el pie, ya te van a tener que... va a tener que vivir todo el tiempo en silla de ruedas. Increíble, mi hermano. Y el pensamiento sigue y sigue y sigue. Y se hace peor. Entonces, cada vez que te quitan la paz, es porque no estás teniendo el pensamiento. Tu mente está concentrada en lo peor. No está concentrada en el Señor. Pero fíjense lo que dice Isaías. Y ese es el pensamiento del cristiano. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 3. Y miren cómo trabaja el pensamiento cuando estamos con el Señor. Isaías capítulo 26 y el versículo 3. Y este es un pasaje que cada uno de nosotros debe pensar y orar cada día. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la manera de renovar nuestras mentes, confiando en Dios. Yo voy a guardar mi pensamiento, voy a perseverar en Jehová, porque Él me va a ayudar. La mayoría de las veces, mi hermano, uno se da cuenta que el problema no era tan grande como uno pensaba. Y uno se hundió, uno básicamente se ahogó en ese mar de pensamiento negativo. Y sin embargo,
no era tan mal como uno pensaba. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos ayuda, como dice este versículo, a tener esa paz. Él nos da esa paz cuando nosotros no sabemos qué hacer, pero aquí me dice, cuando yo pongo mi pensamiento en Jehová, cuando yo pongo mi pensamiento en ti, cuando yo persevero en ti, he confiado en ti, entonces Él me da esa paz. Hermanos, en todos los sentidos, enfermedad, trabajo, problema familiar, cualquier tipo de cosa. Aquí me dice que Dios me va a dar la paz, pero he confiado en Él. Él me va a dar la paz. No es que me va a sacar totalmente del problema, porque somos humanos, pero sí me dice aquí que me va a dar la paz porque mi pensamiento está en Dios. Y fíjense en lo que pasa. En el mismo versículo que leímos, Romanos capítulo 12, fíjense en lo que pasa cuando el pensamiento de uno está renovado en Dios. Me encanta este versículo porque muchas veces uno dice, bueno, Señor, ¿y qué va a pasar? ¿Me vas a dar ese trabajo? ¿Me vas a dar esa respuesta? ¿Me vas a contestar? Aquí me dice que cuando mi mente está en Dios, renovada en Dios, nos dice aquí, voy a comprender, voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando estoy pensando en Dios, entonces me dice aquí que Él me va a enseñar su voluntad. Y esa voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es perfecta. Así que si tu pensamiento no está renovado en tu mente, entonces te vas a dar cuenta que vas a vivir en una constante ansiedad en tu vida, porque tu pensamiento no está en Dios. Y uno se desespera, y uno se frustra, y uno tiene un montón porque el pensamiento de uno no está en Dios. Examine su vida. Y yo me examino cada día y digo, Señor, cada vez que yo estoy desesperado, que yo estoy afanado, que yo estoy en ansiedad, es porque mi pensamiento, mi mente no está renovada en Dios. Mi mente está pensando en el problema se hace mucho más grande, no estoy pensando en Dios que puede darme la solución. Yo les voy a dar otro versículo, uno de los salmos que más me gusta es el Salmo 34. Y el Salmo 139. El Salmo 34, fíjense lo que dice con respecto a mi pensamiento con Dios. Y esto es bien importante para nosotros. Dice aquí, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo dirán los mansos y se alegrarán. Todo lo que está diciendo aquí el salmista tiene que ver con mi pensamiento hacia Dios. Comienza diciendo, yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, no tan solo cuando me va bien las cosas, pero en todo tiempo. Y mi alabanza va a estar de continuo en mi boca. Fíjense el versículo 9, temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Ustedes ven, el salmista está aquí totalmente concentrado en Dios. Busqué a Jehová y Él me oyó, y de todos mis temores me libró. Los que los miraron, a Él fueron alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, lo libró de todas sus angustias. Aquí el salmista está diciendo, estoy poniendo mi pensamiento en Dios. Estoy poniendo mi pensamiento en Dios. Y como pongo mi pensamiento en Dios, entonces ya yo sé que su voluntad es perfecta para mí. Él me oyó, Él me dirigió. Salmo 139 es el último salmo el que quiero compartir con ustedes. Salmo 139 es un salmo especial en el sentido de que nos habla de que Dios conoce todo, hermano, antes de que nosotros tengamos un pensamiento, Dios lo conoce.
Mire cómo dice el versículo 1, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú me has conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Desde lejos, ya Dios, antes de que yo piense, ya Él lo sabe. Pero fíjese el versículo 17, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. En otras palabras, yo estoy pensando en Dios, y cuando yo estoy pensando en Dios, entonces voy a bendecir a Dios con mi vida. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, nuestras caídas en la vida cristiana viene porque no estamos pensando en Dios. Estamos dejando que el enemigo domine nuestros pensamientos, y cuando él domina los pensamientos, entonces él nos hace caer. Eso es lo que Satanás quiere. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el pensamiento de, no, hoy no voy a la iglesia? No, yo no voy hoy. Y Satanás viene y le comienza a decir, y muchos comienzan a decir, no, va a hacerlo. Entonces comienza en el pensamiento, pero cuando lo ponemos en Dios, entonces usted se levanta y dice, Señor, tú me conoces, yo pienso en ti, mi pensamiento eres tú, esa es la renovación de mi mente. ¿Por qué es que muy a menudo nosotros pensamos solamente lo negativo? Usted viene a la iglesia y dice, ¿por qué no piensa todo lo positivo? ¿Por qué no piensa todos los hermanos que lo han bendecido? ¿Por qué siempre miramos lo negativo? Porque eso es lo que quiere Satanás. Él no quiere que renovemos nuestras mentes. Cuando usted ve su iglesia y dice, la iglesia, usted comienza a pensar mal. Pero cambie su pensamiento, renueve el pensamiento y haga su pensamiento como Cristo. Mire a la iglesia, mire a cada hermano, mire las oportunidades. Una hermana me dijo, pastor, mire, tenemos que hacer carta para ponerla en los negocios, que hay muchos hispanos. Me encantó, ¿verdad? Como la hermana me dijo eso, ¿verdad? Entonces, pensamiento positivo de lo que Dios quiere hacer. Entonces me dice aquí que ese es el resultado de mi pensamiento, de mi renovación mental, es que voy a conocer la voluntad del Señor para mi vida, para la iglesia, para mi familia, cuando pongo mi pensamiento en Dios. Yo quiero terminar con un pasaje en el Nuevo Testamento, porque tenemos que pedir cada día al Señor que renueve nuestras mentes, porque Él nos da su espíritu, pero si su mente no está en Dios, si su mente está en las cosas de este mundo, mire cómo dice, no os conforméis a las cosas de este mundo, pero transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de vuestro pensamiento. En el libro de Filipenses, un libro bien famoso que hemos visto hemos usado este pasaje en muchas ocasiones sobre la oración. Y yo quiero leer Filipenses capítulo 4, el versículo 8 hasta el 8 y 9. Fíjense cómo Pablo aconseja a la iglesia. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste y oíste y viste de mí, eso haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todo lo bueno. Mire cómo dice aquí, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, honesto, pensar. Cuando viene el pensamiento negativo, dígale al pensamiento, no, yo voy a ser transformado por el Espíritu de Dios. Yo no quiero pensar en esas cosas negativas. Muchas veces usted va a tener un pensamiento negativo contra alguien, alguna persona, cámbielo, diga al Señor, transforme. Yo no quiero seguir pensando lo negativo. Piense en Dios. Y que su mente pueda ser transformada. Además, como iglesia, vamos a orar que en este nuevo año que se aproxima, que nuestro pensamiento sea en Dios, que nuestra mente sea totalmente renovada,
que en vez de ver lo negativo, que veamos al Dios trabajando positivamente para continuar su obra. Hermanos, con nuestros hijos, a veces el enemigo quiere que pensemos negativamente. No, piense positivamente. Dios va a hacer la obra, Dios les va a tocar. Nuestros amigos, las personas que no conocemos, piense que Dios va a hacer la obra. Piense que Dios va a hacer la obra en su iglesia, en sus vidas. Hermanos, pensemos en Dios, pensemos en lo positivo que Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Ustedes saben, uno de mis debilidades es mirar las noticias. Y yo estaba examinando estos dos presidentes de Estados Unidos y yo pude ver el poder del pensamiento. Uno, Barack Obama, que nunca se pensó que este hombre podía ganar, ser presidente de Estados Unidos. Y sin embargo el pensamiento fue yo puedo hacerlo. Y al final, ¿verdad? Por la gracia de Dios, Dios permitió que él fuese presidente. Pero tenía un pensamiento de que se podía hacer. El segundo presidente, ustedes lo saben, Donald Trump, también nadie pensaba que esta segunda vez podía ser presidente, casi imposible con todas las cosas que tenía. Sin embargo, siguió un pensamiento de que se podía hacer. Hermanos, y ustedes conocen la historia. Entonces nosotros como cristianos, tenemos algo mucho más grande. Tenemos al Espíritu Santo que transforma nuestras mentes para que pensemos en la victoria que Dios quiere darnos. ¿Y saben lo que dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. O sea, mis hermanos, no hay problema tan grande que Dios no nos pueda ayudar. Entonces tenemos que pensar en Dios, pensar que todo lo puedo en Cristo. Si esos hombres, que son hombres mortales, pensaron para ganar, imagínense nosotros, ¿cuánto más nosotros podemos pensar en Cristo para la salvación de las almas, para la salvación de nuestras vidas? Entonces, mis hermanos, mi oración es que nuestra iglesia sea renovada en el pensamiento, en nuestras mentes, nuestros pensamientos, y que sea dirigida hacia Dios. Y nosotros podamos decir, Señor, yo conozco tu voluntad, porque mi mente ha sido renovada por tu Espíritu Santo. Y yo estoy pensando en ti. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a que nuestro pensamiento sea en Dios. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos en pie, vamos a tener un tiempo de oración y vamos a cantar después el himno, Mi pensamiento eres tú. Padre Santo, te damos las gracias porque podemos no tan solo poner nuestro cuerpo, Padre mío, para servirte, pero también ser transformados en la mente por tu Santo Espíritu. Oh Señor, como nos dice el pasaje, no os conforméis a las cosas de este mundo, pero sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente. Oh Señor, que pensemos en ti. Oh Señor, que te adoremos, que preservemos nuestros cuerpos para ti, nuestras mentes sean para ti, Padre mío, y podamos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay problema tan grande, no hay montaña tan alta que tú no nos puedas ayudar a escalar. Oh Señor, queremos presentar en esta noche, Padre mío, cada problema que hemos dejado que nuestra mente, Padre mío, sea controlada, pero te pedimos en estos momentos que nos ayudes a pensar, Padre mío, en ti. Tú nos puedes ayudar a resolver este problema que tenemos, Padre Santo, ya sea de familia, ya sea de trabajo, Padre mío. Oh Señor, que nuestros pensamientos sean en ti, Padre mío. Queremos tener esa paz que tan solo tú puedes darnos. En el nombre de Jesús. Amén.